Bienvenidos, bienvenidas al informativo saludable de Telesur. Esta semana hablaremos de cómo la población de Estados Unidos enfrenta dos realidades complejas, la crisis por la pandemia de coronavirus y unas elecciones presidenciales, con pocas o nulas opciones para las minorías sociales. Hagamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias más relevantes en materia de salud de la última semana. Recuerda escribirnos al correo guiatucuerpo@telesurtv.net. En los países europeos, se extreman las medidas de prevención y control epidemiológico para elevar los niveles de cuidado masivo de la población, puesto que en países como Reino Unido, España y Francia, los casos se han duplicado durante las 3 últimas semanas. Ante la emergencia, el primer ministro británico Boris Johnson estableció un nuevo sistema de alerta de 3 niveles para las medidas locales en Inglaterra, clasificados como medio, alto o muy alto. And deaths, alas, are also rising once again. These figures are flashing at us like dashboard warnings in a passenger jet, and we must act. So we're giving local authorities across England around £1 billion so they can protect vital services as they fight the virus. Johnson reconoce que, a pesar del nuevo sistema de alerta, para minimizar el número de contagios, el país deberá ir a un cierre en escuelas y negocios para que las personas vuelvan a los confinamientos aplicados cuando el foco del virus estaba en el viejo continente. North of England are being prepared for service, and so we can squash this virus wherever it appears. We are today simplifying, standardizing, and in some places toughening local rules in England by introducing 3 levels of COVID. Al igual que el Reino Unido, un total de 12 ciudades o regiones en Francia están en máxima alerta por coronavirus y el gobierno francés declaró emergencia sanitaria en zonas de máxima alerta por aumento de casos. En China se hallaron 6 casos de COVID-19 en Qingdao, una pequeña ciudad portuaria en la provincia de Shandong, con 9.4 millones de personas, por lo que la Comisión de Salud del gobierno inició la aplicación de pruebas masivas para toda la población, y de esta manera minimizar y controlar los casos de coronavirus que se logren detectar en esta jornada de despistaje masivo. La Comisión de Salud indicó que en la primera jornada se realizaron 277.968 muestras para pruebas de ácido nucleico. La medida responde a una forma de contención del virus ante el aumento de casos en Europa. El laboratorio boliviano Sigma Corp selló una alianza económica con Rusia para producir y exportar medicamentos para pacientes que padezcan la enfermedad COVID-19. Además, para el mes de noviembre, el laboratorio distribuirá Sputnik V, la vacuna rusa contra el COVID-19. 15 países participan en ensayos y firmaron contratos para producir, fabricar esa vacuna en sus países, como Brasil, como Argentina, como India. El precio se va a disminuir hasta en el próximo año. Se espera $15 y $10 para una persona. Un proceso también de la producción de este medicamento. Estimamos que vamos a poder producir el medicamento a finales de este año, inicios del siguiente, para abastecer a nuestra población. El laboratorio Sigma Corp, además de producir, importará el antigripal Avifavir, que hasta el momento se ha empleado en 300 pacientes dando resultados positivos, según informó la empresa boliviana. El primer ministro italiano Giuseppe Conte declaró la extensión del estado de emergencia en su país hasta enero del 2021. La medida responde a la denominada segunda ola de contagios de coronavirus que sufre Europa. Países como Inglaterra, Francia y España también han anunciado una erradicación en sus medidas de prevención, y a inicios del mes de octubre Italia se sumó a este fortalecimiento de las restricciones para enfrentarse al súbito aumento de casos confirmados.
c'è una risalita della curva di contagio, di qui quindi la deliberazione di prorogare lo stato di emergenza al 31 gennaio dell'anno prossimo. Le mascherine, i dispositivi di protezione, d'ora in poi bisogna portarli con sé quando si esce di casa e indossarli. Indossarli in ogni caso, a meno che non ci si trovi in una situazione di continuativo isolamento. Esta segunda ola de contagios está causando serias preocupaciones entre los expertos a nivel internacional. Muchos esperan un aumento incontrolable de casos. En Alemania, hasta ahora modelo en la gestión de la epidemia, se registraron más de 4.000 nuevos casos en 24 horas, cifra que no se registraba desde principios del mes de abril. Die Infektionszahlen steigen. Sie steigen insbesondere auch heute besorgniserregend stark. Aber die aktuelle Situation beunruhigt mich sehr. Wir wissen nicht, wie sich die Lage in Deutschland in den nächsten Wochen entwickeln wird. Es ist möglich, dass wir mehr als 10.000 neue Fälle pro Tag sehen. Es ist möglich, dass sich das Virus unkontrolliert verbreitet. Para finales de septiembre, Europa registró más de 6 millones de casos confirmados de COVID-19. El avance de la pandemia parecía haberse frenado, pero en los últimos meses los datos demuestran que la enfermedad sigue avanzando y que cualquier error podría causar un aumento en el impacto de esta crisis sanitaria, tanto en la vida de las personas como en la economía global. Europa dio la bienvenida a China al incorporarse a COVAX, una iniciativa internacional que dio inicio en abril, impulsada por la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Europea y Francia, y cuyo objetivo es garantizar un acceso mundial a las vacunas contra la COVID-19. La Unión Europea y China comparten la preocupación en que el mundo pueda obtener una vacuna para todos los que la necesitan. China is stepping forward. It is an exercise in global leadership, and it is very much welcome. And I hope it signals to other countries that the opportunity to join in such a global partnership is there. And I hope other countries will likewise step forward and make sure that once a COVID-19 vaccine is available, the availability will not be restricted, that it will be largely available. El presidente del proyecto internacional manifestó que la voluntad de China para unirse a COVAX establece un importante vínculo de solidaridad global para luchar contra la pandemia por coronavirus. Es hora de nuestra primera pausa. Al regreso, nos vamos a Estados Unidos, donde tanto el coronavirus como las elecciones presidenciales han sido temas polémicos. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Guía tu Cuerpo. Nuestro tema central del día de hoy muestra la parte de la realidad que vive el pueblo de Estados Unidos en medio de una pandemia que afecta a la población vulnerable y que ahora debe elegir al próximo presidente, que se encargará de la gestión de un país que es el foco epidemiológico del continente. Estados Unidos celebrará este 3 de noviembre elecciones presidenciales. El país con mayor incidencia económica y política en el mundo realizará los comicios en medio de polémicas por las medidas sanitarias y la crisis hospitalaria generadas por el mal manejo de la pandemia por parte del presidente Donald Trump, quien retiró a su país de la Organización Mundial de la Salud. A esto se suma un alto grado de inconformidad en la población, que es quien paga el precio de los efectos de la gestión gubernamental ante el coronavirus. In Malibu, they actually have testing set up, and they have all of these signs of where you can go for drive-through testing, and I haven't seen anything in my area for that.
Las enfermeras nos decían, no, en este momento no tengo trabajo, en este momento está muy difícil para mí obtener una funeraria. Yo recibía más de cientos de llamadas al día y eso es algo que fue muy duro para mí, de hablar de una familia con otra y saber de entender de lo que ellos están pasando. El país del sueño americano es el más afectado por la COVID-19. Hasta la segunda semana del mes de octubre se contabilizaban más de 7 millones de contagios y más de 217 fallecidos, lo que representa la cuarta parte del total de muertes en el mundo por el virus. Sin embargo, la preocupación del presidente ha sido la economía, pues asegura que el país tiene terapias eficaces contra el virus y que la economía debe fortalecerse. Los estadounidenses han atestiguado el mayor fracaso de cualquier administración en la historia del país. Y hay hechos, 210,000 muertos en nuestro país y más de 7 millones de personas que contrajeron la enfermedad. But my beautiful Baron had it, he recovered like so fast. I said, wait a minute, how long did that take? They have the strongest immune systems, they're better than all of us. That's what they are, they're kids for some reason. But we've learned about this disease. You gotta open up your businesses, open up your schools, get it going. El exclusivo costo del tratamiento y la exclusión del sistema de salud deja a gran número de personas sin acceso a servicios médicos por su condición migratoria o porque forma parte de los millones de desempleados que ha dejado la crisis por la pandemia, pero ellos representan un gasto social para el gobierno de Trump. The cure cannot be worse than the problem itself. We did the right thing. We were expected to lose 2,200,000 people and maybe more than that. We're at 210,000 people. One person is too much. It should have never happened because of China. It happened because of China. En total, más de 30 millones de estadounidenses están desempleados. Uno de ellos fue Germán Amaya, quien murió por COVID-19 y al ser despedido la empresa se suspendió el pago del seguro de salud y ahora su familia no sabe cómo asumir la deuda. Y el Fontainebleau es el único hotel que representamos que de inmediato cortó los pagos del seguro de salud, en el momento en que los trabajadores fueron despedidos en plena pandemia. Hablamos de trabajadores por hora, que cobran a partir de 12 o 13 dólares la hora, que no tienen una alternativa. En medio de la crisis sanitaria, económica y social sin precedentes, el pueblo estadounidense debe elegir un presidente. The most important part with this election is exercising your rights. As an American, you have the right to vote. So I believe that those who are 18 or those who are not registered, please go out and register. It is going to be... Entre las opciones están Joe Biden, el candidato demócrata que hace énfasis en los desiertos del actual gobierno liberador por el presidente Donald Trump y su gestión sobre la pandemia. We make up 4% of the world's population. We have 20% of the world's deaths. We're in a situation where we have 210,000+ people dead. And what's he doing? Nothing. He's still not wearing masks. Become painfully clear as this careless, arrogant, reckless COVID response has caused one of the worst tragedies in American history. The only senior that Donald Trump cares about, the only senior is Senior Donald Trump. Pero Biden no es el único en señalar al presidente. Mientras se desarrolla la campaña de ambos candidatos, frente a la Casa Blanca y en las calles, manifestantes del movimiento antirracista y familiares de las víctimas por COVID-19 reclaman la salida de Trump. La nueva realidad social, en la que se privilegia la economía por encima de la salud, afecta no solo a los pacientes, sino al personal médico que permanentemente está demandando mejores condiciones de trabajo. The people want to go back. The numbers are getting to a point where they can, and there just seems to be no effort on certain blue states to get back into gear, and the people aren't going to stand for it. They want to get back. They're not going to stand for it. They want our country open. I want our country open too. A diferencia de países como China, Venezuela, Cuba o Irán,
Contagiarse del nuevo coronavirus en Estados Unidos representa un riesgo grave y hasta mortal para la mayoría de los ciudadanos que viven en países donde la preocupación por sus gobiernos ubica la economía por encima de la salud. Por lo tanto, las posibilidades de vida de una persona que contraiga el virus en el continente americano depende directamente del país en el que viva. Es tiempo de nuestra segunda pausa. Al regreso, te mostraremos como de costumbre nuestra nota positiva de la semana. Ya volvemos con más de Guía tu Cuerpo. Estamos de vuelta. Es hora de mostrarte nuestra nota positiva de esta semana. El llamado a la población es para que acuda a los centros de salud más cercanos a su domicilio para recibir la vacuna contra el virus de la influenza H1N1. Se aplicará primero a niños y niñas menores de 5 años, adultos mayores y personas con alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, cáncer o que vivan con VIH. También a mujeres embarazadas. Invita a la población a acudir al Parque de San Simón. Se están aplicando vacunas contra la influenza y neumococo. Nosotros podemos hacer mucho protegiéndonos como nos indican. Guardar nuestra sana distancia, como ves yo traigo doble cubrebocas, el lavado de manos, que donde vamos siempre nos estamos lavando. Yo creo que también es eso, que la gente también se concientice de usar el cubrebocas y cuidándonos. En la capital mexicana se tiene previsto aplicar más de 3 millones de las 35 millones de dosis que distribuirá el gobierno federal en todo el territorio hasta el mes de diciembre. Para que no se propague esta enfermedad, ¿no? Que también no está ahorita como en este caso el COVID. En su momento pues no había vacuna y ahorita que hay, pues hay que aprovechar, ¿no? los avances tecnológicos, claro, los avances científicos. El tema adquiere relevancia en esta época cuando los mexicanos deberán lidiar con la influenza estacional, responsable de 30,000 muertes en promedio por año, y la epidemia de COVID-19, que hasta el 30 de septiembre registró más de 700,000 casos acumulados. Se espera que pueda haber un repunte en esta época. Sin embargo, bueno, las personas que ya tienen la vacuna de influenza o que ahorita están acudiendo a la vacunación van a estar protegidas, y como los síntomas son muy similares entre la enfermedad de COVID-19 y influenza, se puede identificar que, bueno, si ya tiene la vacuna, pues podemos descartar por un momento influenza y pensar que puede ser COVID y adecuarnos al tratamiento, a su atención específica. En cuanto a la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que esta misma semana se pagará el primer adelanto para la adquisición de vacunas contra este coronavirus. Se cuentan, dijo, con más de 450 millones de dólares para este fin. Tenemos los recursos y ya hay ofrecimientos de empresas, nada más estamos revisando de que haya seriedad en los acuerdos. Mientras tanto, continúa la apertura de actividades en el país. Para los próximos días, el semáforo epidemiológico podría mostrar cambios relevantes en buena parte de los estados, pero la alerta seguirá ante la posibilidad de contagios cruzados. Paraguay vive el momento más crítico de la pandemia de la COVID-19 con casi el 100% de camas ocupadas y un promedio de 18 muertes diarias en el mes de septiembre. Las y los trabajadores de salud siguen reclamando el fortalecimiento de los servicios. Tendríamos que abordar un poco el fortalecimiento en este momento de los servicios por la gran sobrecarga que en este momento hay. El porcentaje ocupacional de cama es muy elevado. Esto hace que realmente las enfermeras y enfermeros estén trabajando con mucho esfuerzo ya. Datos del Ministerio de Salud dan cuenta de que Paraguay se acerca a los 41,000 casos. La mayoría de los contagios se dieron en agosto y septiembre. Sin embargo, el gobierno señala que la propagación del virus se ha desacelerado. La situación en general de la pandemia aquí en Paraguay está marcada por el pico máximo que estamos teniendo de infectados
hospitalizados e ingresados en unidades de terapia intensiva y fallecidos. Profesionales de salud y sectores de oposición se han mostrado preocupados ante la falta de protocolos para la apertura de las fronteras, principalmente con el Brasil, donde existe una intensa actividad comercial fronteriza. Estamos asistiendo a una apertura progresiva de muchas actividades. Incluso se anuncia para estos días la apertura del Puente de la Amistad, que es la relación con Brasil y de las fronteras, ¿verdad? Con, en realidad, los protocolos o no diseñados o desconocidos hasta la actualidad. El gobierno de Paraguay anunció que da por terminadas las fases de la llamada cuarentena inteligente. Afirma que implementará protocolos en las fronteras y anuncia la implementación de un modo seguro de vivir. Nosotros tenemos que acostumbrarnos, digamos, a convivir con este virus, ¿verdad? Y van a haber protocolos muy estrictos en la zona de Alto Paraná, y en la medida que todos nos sigamos comportando de manera correcta con el uso de tapabocas, el distanciamiento físico, la higiene de manos y el cuidado, sobre todo con los protocolos estrictos de cada uno de estos centros comerciales, entonces el riesgo se minimiza. Médicos habían manifestado preocupación por la apertura de actividades y dudas sobre la supuesta desaceleración de contagios, algo que no puede verse aún en las cifras de nuevos casos, internaciones y muertes, que casi llegan a 900. Osvaldo Sayas, Telesur Asunción. Llegamos al final del informativo saludable de Telesur. Nos despedimos por el día de hoy. Recuerda que puedes contactarnos a través de nuestro correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net. Hasta la próxima semana.